de qué va esta convocatoria, cuáles son sus bases y sus reglas en lo general. Me gustaría dejar para el final de toda la sesión las preguntas y respuestas para agilizar el tiempo. También comentarles que si ustedes pudieron seguir el evento de lanzamiento hace 8 días, pues muchas de las cosas que aquí vamos a ver en los próximos minutos ya las conocen, ya las vieron, también son cosas que vienen en la convocatoria, pero bueno, es un pequeño repaso de las bases. La convocatoria tiene como contexto el acuerdo de cooperación entre el PNUD en México y USAID, llamado Apoyo a la Transparencia, Integridad y Participación Ciudadana para el Desarrollo Sostenible, así como el memorando de entendimiento entre el PNUD en México y la CESNA, que fue firmado en 2019, así como el proyecto Rendición de Cuentas, Participación Ciudadana y Prevención de la Corrupción para el Desarrollo Sostenible, un proyecto de PNUD aquí en México. Los objetivos de la convocatoria son 4. El primero de ellos está dirigido a fomentar la rendición de cuentas de instituciones públicas hacia la ciudadanía. Segundo, promover mecanismos y acciones de gobierno abierto en el ámbito subnacional para la prevención de la corrupción. El tercero es fortalecer la participación ciudadana por medio de la identificación y generación de evidencia para la toma de decisiones en el combate a la corrupción. Y el cuarto objetivo de la convocatoria es construir capacidades para la vigilancia y el involucramiento ciudadano en asuntos públicos en el ámbito subnacional. No omito que estos objetivos resultan relevantes porque uno de los criterios importantes a valorar en las propuestas de proyectos es que los proyectos abonen y aporten a estos objetivos. La convocatoria está abierta a la recepción de proyectos en varios tipos y en varias temáticas. Se busca promover proyectos de tipo de investigación, proyectos de monitoreo ciudadano, proyectos que impulsen mecanismos digitales de participación, proyectos de educación y de capacitación, laboratorios ciudadanos, observatorios ciudadanos y diversidad de tipos de proyectos que pudieran entrar en esta convocatoria, en temáticas que creemos importantes en el tema, en la materia de prevención y combate a la corrupción, como pueden ser las compras públicas, la ética pública, la integridad empresarial, la transparencia proactiva, la apertura gubernamental, la corrupción y su relación con minorías y grupos tradicionalmente en desventaja o discriminados, proyectos de medición de la corrupción, entre muchas otras temáticas que ustedes podrán consultar en la convocatoria. Los proyectos deberán de tener una duración de poco más de un año, es decir, se proyecta que tengan duración del 1 de diciembre de este año al 31 de diciembre del próximo año, es decir, 13 meses. Los proyectos podrán tener un monto máximo de apoyo de 1.5 millones de pesos, con la salvedad y anotación de que lo que determine la Comisión Técnica Dictaminadora, eso será definitivo e inapelable. Y si una determinación fuera que uno de los proyectos es elegible con un monto menor a esto, este es un tope, pues así tendría que manejarse. Solo se podrá apoyar un solo proyecto por organización de la sociedad civil. También los proyectos tienen la convocatoria tiene un alcance geográfico específico y es que los proyectos deberán estar impactando en alguno de los siguientes estados: Baja California Sur, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Quintana Roo, Sonora o Zacatecas. Las organizaciones que pueden participar son aquellas que estén constituidas legalmente en México, que tengan al menos 2 años de haberse constituido, que no hayan recibido y no estén operando actualmente con fondos de USAID, que su objeto social contemple acciones afines a la convocatoria, es decir, acciones de participación ciudadana o involucramiento ciudadano, prevención de la corrupción, actividades cívicas, participativas, etc. Y que sus representantes legales no laboren en ninguna de las agencias convocantes, es decir, que no laboren ni en PNUD en México, ni en USAID, ni en la CESNA, ni los representantes, ni las personas involucradas en el desarrollo del proyecto.
Las grandes etapas de esta convocatoria están descritas en el documento de convocatoria y son estas. La etapa de recepción de proyectos, que ahorita está vigente y que estará abierto hasta el lunes 7 de septiembre. Este proceso de recepción de proyectos se hará en línea. Luego vendrá una etapa de validación de los proyectos donde estaremos verificando las agencias convocantes que los proyectos cumplen los criterios ya mencionados, tanto los proyectos como las organizaciones, todos los que mencioné hace un momento. Su constitución en México, sus 2 años de antigüedad, que el proyecto impacte en las regiones referidas, que no rebase el monto máximo por proyecto. Ese tipo de cuestiones es la que se van a validar para que después los proyectos que pasen esa etapa de validación lleguen a la dictaminación, que estará a cargo de una comisión técnica dictaminadora. En esa comisión técnica dictaminadora estarán participando 6 personas, 3 de ellas con voz y voto y 3 de ellas solamente con voz. Las 3 personas con voz y con voto serán personas completamente ajenas a las agencias convocantes, serán personas independientes, una representando a sociedad civil, una representando a academia y una representando a sector privado. Y las personas con únicamente voz serán una persona de la CESNA, una persona del PNUD en México y una persona de AMEXI, la Agencia Mexicana para la Cooperación Internacional para el Desarrollo. Posteriormente podremos publicar resultados el 29 de octubre de este año, donde se estará dando a conocer qué proyectos han sido considerados elegibles para ser apoyados, para poder hacer un inicio de los proyectos, una gestión del inicio de los proyectos hacia noviembre de este mismo año. Adelantándome un poco hacia algunas de las preguntas que creemos que serán frecuentes, y digo creemos porque pues ya lo estaremos viendo en esta misma sesión. Algunas preguntas que hemos preparado para ustedes son sobre las organizaciones que pueden participar. ¿Qué figura legal debe tener una organización para poder participar? Pues bueno, estamos hablando de figuras legales sin fines de lucro y sin fines políticos o sindicales. Si la organización deberá estar ubicada en alguno de los estados a los que está dirigida la convocatoria. La organización deberá estar conformada en México y el proyecto deberá de estar impactando y desarrollándose necesariamente en los estados definidos en la convocatoria. ¿Cuál es la fecha que se considerará como base para determinar que la organización cuenta con al menos 2 años de haberse constituido? Estaríamos manejando la fecha del 7 de septiembre, que es la fecha de cierre de recepción de los proyectos. ¿Cómo puedo participar si mi organización no está constituida legalmente? Pues bueno, esta convocatoria está claramente dirigida a organizaciones legalmente constituidas. Sobre los proyectos. Los proyectos deben estar orientados o alineados a la política estatal anticorrupción o la política nacional anticorrupción. No necesariamente, no es a fuerzas, pero sí será un criterio muy importante a considerar en la valoración de los proyectos, que el proyecto esté orientado en las líneas de estas políticas. Se pueden plantear proyectos colaborativos entre 2 o más organizaciones. Pues bueno, la participación directa, digamos, para postular un proyecto es solo uno por organización. Sin embargo, ustedes verán en el propio formulario de preguntas que una pregunta justamente se refiere a qué alianzas cuenta, con qué alianzas cuenta el proyecto, y entonces si el proyecto está organizado, planteado por más de una organización, ahí lo pueden manifestar. Sin embargo, solo es una organización la que puede postularlo y la que en todo caso sería quien representa el proyecto ante las agencias convocantes. Pueden presentarse proyectos para el fortalecimiento de la organización, es decir, para gastos operativos, de adquisición de bienes de la organización. No. Existen políticas en PNUD en México que no nos permiten apoyar gastos de operación como renta, luz, teléfono, etc. Existe un porcentaje mínimo de aportación de la organización para complementar el proyecto. No existe un porcentaje mínimo, sin embargo, el porcentaje de aportación de la organización hacia el proyecto pues será considerado
un factor de mayor fortaleza de la propuesta. ¿Existe alguna limitante si mi organización colabora con un integrante del Consejo de Participación Ciudadana? Por supuesto que no. No existe ninguna limitante en ese sentido. Naturalmente se tendría que valorar que no exista algún conflicto de interés como los que se manifestaron hace un momento, pero pues en principio se observa que no lo habría. ¿Se pueden presentar proyectos que incidan en más de un estado o región? Sí, siempre y cuando el proyecto o los proyectos estén impactando nuevamente a los estados referidos en la convocatoria. Sobre cómo participar, dónde y cómo entrego mi propuesta, se ha desarrollado un formulario en línea. Ustedes ya en la invitación que ustedes recibieron para inscribirse a este panel, venía una liga donde ustedes pueden consultar la convocatoria y ahí mismo ya pueden entrar al formulario en línea. Van a tener que generar una cuenta, digamos, de usuario, van a poder entrar al formulario, navegar en él, ir para adelante, ir para atrás, ir avanzando, guardar y continuar después. Y al final del mismo formulario existe un espacio para cargar sus documentos. Entonces todo se manejará vía electrónica por ese medio. Al final el formulario les arrojará un número consecutivo de su propuesta que será siempre la referencia para con nosotros, ¿no? Ese número consecutivo o folio. Ahí hay un formato que quizás no pudieran ustedes estar familiarizados, que es el formato vendor, pero insisto, en la parte final del formulario, ahí viene también el formato vendor para que ustedes lo puedan descargar y contestar. El formato vendor son solamente datos para fines administrativos, datos de la organización. La tercera pregunta, ¿debo presentar documentos en físico? No, en principio no, pero las agencias convocantes se reservan el derecho de solicitar cualquier documento físico que sea necesario para fines de cotejo, pero en principio no se están requiriendo documentos en físico. Y otra pregunta, ¿necesito enviar todas las actas protocolizadas de mi organización? No, únicamente en caso de que los apoderados legales actuales no sean los mismos que aparecen en el acta constitutiva, solo si ese es el caso se les solicita de manera adicional el acta protocolizada más reciente, donde se pueda verificar que los representantes legales que presentan la propuesta hoy actualmente tienen el poder para representar a la organización. Les decía yo que en el propio correo de invitación a esta convocatoria ya venía la liga donde está toda la información. De todas maneras, ahí la dejo, se las estamos compartiendo también en el chat de esta misma sesión. Ahí ustedes pueden consultar la convocatoria completa y entrar al formulario. Y estamos con mucho gusto a sus órdenes para dudas, comentarios en el correo corresponsabilidad.mexico@undp.org.